¿Qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Cuando miramos el final del capítulo 23, nos encontramos que allí fue cuando se descubrió una conspiración de aquellos 40 judíos para matar a Pablo. Ellos hicieron votos de no comer ni beber hasta matarlo. Es decir, formaron un pequeño complot y le pidieron al sumo sacerdote que hablara con el capitán de la guardia y le dijera que trajeran a Pablo a una reunión con el Sanedrín para que le pudieran hacer más preguntas. El intento real era que, cuando estuviesen hablando con Pablo, ellos habrían de emboscar a los soldados y a Pablo, y así lo matarían. El sobrino de Pablo escuchó de este complot y fue y le dijo a Pablo. Pablo le dijo a su sobrino que fuera a hablar con el capitán de la guardia, y así ellos decidieron entonces custodiar a Pablo, y fue llevado a la capital de Judea, que en aquel tiempo era Cesarea, donde ellos tenían plena protección romana. Así que a la tercera hora de la noche, digamos por nuestro horario diríamos las 9 de la noche, las 9 en punto de la noche, el apóstol Pablo fue llevado de Jerusalén, acompañado por 470 soldados, hombres de la caballería, y así fue trasladado a Cesarea y puesto a salvo en el palacio de Herodes. El relato del capítulo 24 comienza diciéndonos: 5 días después, descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Acerca de este Tértulo, tenemos que decir que fue un gran orador. Dice el versículo 2, y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle, diciendo, y fíjese cómo comienza adulando a Félix. Félix era un hombre malvado, pero él le dijo esta adulación. Comenzó diciéndole: como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Es decir, estamos tan agradecidos de tener un hombre como usted gobernándonos, ¿se da cuenta? Y siguieron diciendo: pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad. Y así comienza Tértulo su acusación contra Pablo. La primera acusación es que Pablo era una persona perniciosa. Ahora, este es un cargo muy serio ante la corte romana, porque una de las cosas que Roma no toleraba era la rebelión contra el gobierno romano. Recuerde que la clave que selló la muerte de Jesús delante de Pilatos era que los judíos dijeron, es decir, gritaron: fuera, fuera, crucifícale, y Pilatos le dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. Usted puede leerlo en el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 15. Pilato se dio cuenta de que estaba en la posición de que Jesús estaba reclamando ser el rey de los judíos, y esto lo ponía contra la autoridad del gobierno de Roma. Así que era el resultado de este cargo, o fue el resultado de este cargo, por el que Pilato entonces les dio a los judíos el derecho de crucificar a Jesús. Por eso Pablo es ahora acusado de ser una peste. Esto es que él estaba motivando o estaba promoviendo problemas contra el gobierno de Roma. Estaba tratando de formar una sedición contra Roma. De eso lo acusan. Y así dice el verso 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. En otras palabras, este hombre está viajando para ver a los judíos en todas partes del mundo, buscando levantar una sedición.
es un problema internacional para el gobierno romano. Y además le agregó, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Bien, estimado oyente, en el día de hoy tenemos la iglesia nazarena, y es de ahí de donde sacan su nombre, por causa de esta acusación de Tértulo, que llamó a los cristianos la secta de los nazarenos. Los discípulos, los apóstoles, con frecuencia decían Jesús de Nazaret. Esto lo decían para identificar a Jesús en relación a otros muchos niños judíos que tenían por nombre Jesús o Josué. Recuerde que Jesús es el nombre griego para Josué, el nombre hebreo. Es decir, Jesús es el griego que se utilizaba en lugar de Josué. Josué era un nombre muy común entre los niños judíos en los días que estamos mencionando, los días bíblicos. El nombre de este gran héroe del Antiguo Testamento, que es Josué, también es conocido por usted, ya lo hemos comentado, lo hemos estudiado en algunos meses anteriores. Era un nombre muy común, por lo tanto ellos decían, por ejemplo, Jesús Bar José, que significa Jesús hijo de José, o Jesús de Nazaret, para identificar de qué Jesús se estaba hablando, de dónde era este Jesús. Así que, porque él era conocido como Jesús de Nazaret, ellos fueron conocidos como los nazarenos. ¿Por qué? Porque seguían a Jesús de Nazaret. ¿Se da cuenta? Bien, Pablo estaba siendo acusado de ser un cabecilla de esta secta de los nazarenos. Pero este término cabecilla quiere decir que era líder de un grupo y estaba conduciendo una sedición. Es decir, ellos estaban mencionando que este hombre es realmente malo. El verso 6 agregó, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Ahora, si usted recuerda, ellos le tomaron y lo que querían hacer era matarlo. Y ahí está Tértulo diciendo, íbamos a juzgarle conforme a nuestra ley. Vale decir, lo íbamos a lapidar. Pero interviniendo el tribuno Lisias con gran violencia le quitó de nuestras manos. Sí, él rescató a Pablo, pero ellos tratan de mostrar que fue un hombre realmente, verdaderamente malvado. Alguien que vino con gran violencia, como un acto policial brutal, y estaba diciendo, no nos permitió que lo matáramos. Agrega el verso 8, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Es decir, Lisias nos envió aquí para que te trajésemos nuestras acusaciones en contra de él. Y el sumo sacerdote recuerda que él es un hombre anciano, hizo un viaje cercano a las 70 millas y no es fácil ni placentero, no se hacía en bus o en una limusina, no, iba a través de un territorio escabroso sobre un burro o lo que sea. Así que él estaba tan encolerizado con Pablo que también vino con todas una cantidad de acusaciones contra él. El verso 9 dice, los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Es decir, asentían a todas aquellas palabras floridas de Tértulo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió. Es decir, ahora Pablo va a responder por sí mismo. Recuerde que Pablo tiene un tremendo conocimiento de la ley romana. Por tanto dice, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, es decir, 7 años en total, estuvo 2 años en Samaria y 5 años ahora en Judea. Él está diciendo, Pablo está diciendo, porque me di cuenta que has sido juez sobre esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días. Si Pablo estuvo en Jerusalén menos de una semana, porque estuvo 5 días
en Cesarea, así que más o menos está hablando de un periodo de 12 días. Hace 12 días que subí a adorar a Jerusalén y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad. Es decir, Pablo está expresando que no estuvo en ninguna clase de conversación grupal, no estuvo tratando de levantar al pueblo en el templo, ni en la ciudad, ni en las sinagogas. Y agregó, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Vale decir, no tienen ninguna prueba. Ahora, por supuesto, usted no puede venir simplemente a hacer acusaciones. Usted tiene que presentar alguna clase de pruebas para mostrar que la acusación que hace es verdad. Pero ellos no trajeron ningún testigo. No había forma de probar las acusaciones. Es decir, ellos tenían acusaciones infundadas, por supuesto, y eso es totalmente inaceptable en una corte. Son meras acusaciones, cosas que no podían probar. Siguió Pablo diciendo, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, estimado oyente, como hemos mencionado algunas semanas atrás, este término, el camino, fue el término que se utilizó para mencionar o definir a la primera cristiandad. No eran llamados cristianos, no como en nuestros días. Esto es algo que vino con el correr de los años. En Antioquía, el término cristianos fue donde se encontró por primera vez, como dice el capítulo 11 del libro de los Hechos, los discípulos fueron llamados cristianos por primera vez en Antioquía. Ahora, esto por supuesto parecía estar localizado allí o centrado en ese lugar. Con el tiempo se vino a identificar a los seguidores de Jesucristo con el término cristianos, pero el término más temprano que encontramos era los del camino, o le llamaban el camino. Es por esto que algunas iglesias han tomado este nombre, el camino, porque fue probablemente uno de los primeros términos que utilizaron para definir a los cristianos, para definir a la iglesia. Fueron conocidos como el camino. Por eso Pablo dijo, por esto te confieso que según el camino, que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Pablo le está diciendo, no soy culpable de herejía, ellos llaman a esto herejía, pero en realidad lo que yo hago es estar creyendo todas las escrituras. Ellos no creen todas las escrituras. Yo adoro al Dios de nuestros padres, al mismo Dios, pero la diferencia es que creo todas las escrituras, todos los profetas, todas las cosas que están escritas. Habían muchas cosas escritas en el Antiguo Testamento en relación al Mesías. Muchas de las cosas los judíos las espiritualizaban porque no las podían correlacionar con las profecías del Mesías que hablaba de su reinado sobre toda la tierra, con las profecías que hablaban también en otras partes de ser despreciado y rechazado y matado, sufriendo. Así que ellos espiritualizaban esas escrituras que tenían que ver con el sufrimiento y la muerte del Mesías, diciendo que eran alegorías espirituales. ¿Por qué? Porque no las podían reconciliar con el hecho de que él habría de reinar sobre la casa de David, y como dice el libro de Isaías, capítulo 9, verso 7, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán término, no tendrán límite. Y eso no lo podían reconciliar con lo que dice Isaías 53, verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto. Fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Se da cuenta en el versículo 12 de ese capítulo de Isaías. Así que ellos no creían todas las escrituras. Por eso Pablo dijo, yo creo todo lo que está escrito. Por supuesto, a través del Antiguo Testamento estaban las muchas profecías del Mesías que Dios enviaría. O en ese caso ya del Mesías que había enviado. De modo que Pablo confiesa que él adora a Dios, el Dios de sus padres, puesto que él cree todas, no parcialmente, sino todas las cosas
¿Qué declaraban las Escrituras? Y él dijo, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también habrían, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Pablo dijo, creo esto, habrá una resurrección de los muertos, de los justos y los injustos. Bien, esto es mencionado, por ejemplo, en el capítulo 12 del libro de Daniel. Cuando Daniel habla de los últimos días, se habla de esta resurrección general de los muertos, algunos para vida eterna y otros para vergüenza eterna y confusión. Ahora, eso lo tienen en la fe judía. Permiten la creencia en la resurrección de los muertos y los juicios que han de venir. Decía Pablo, y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Vale decir, Pablo expresaba, me he esforzado siempre por tener una conciencia limpia, una conciencia que esté libre de toda acusación. Ahora, qué hombre es Pablo, ¿verdad? Que puede decir, tengo una conciencia limpia ante Dios y ante los hombres. Siempre me he esforzado por esto. Me he ejercitado para eso. Si usted recuerda, hace unos capítulos atrás, él estaba hablándole a los ancianos de Éfeso, allí en Mileto, y él les dijo, estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo dice, mi conciencia está limpia. He compartido con ustedes todas las Escrituras. He compartido con ustedes el pleno consejo de Dios. Tengo una conciencia limpia. Ahora, qué cosa grande de poder decir. Tengo una conciencia limpia hacia Dios y hacia los hombres. Estimado oyente, de esa forma es la forma que debiéramos vivir. Estamos en el capítulo 24 de Hechos y en el verso 17 leemos, pero pasado algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Es decir, vine con dinero para dar a la nación, para dar al pueblo. Estaba en ello cuando unos judíos me hallaron de Asia, purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Es decir, ellos siempre me vieron en el templo y que estaba cumpliendo mis derechos, mis obligaciones. Fui a la purificación. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. En otras palabras, esas personas son las que deberían estar aquí acusándome. Estos hombres que están acá no estaban en ese momento, no estaban allí. Ellos no saben lo que estaba sucediendo. Así que si estos hombres que estuvieron allí, estuvieran aquí y tuvieran alguna objeción, podría decir, bueno, corresponde. Pablo está absolutamente en lo correcto en cuanto a lo legal. Todo lo que ha sido presentado por estas personas es simplemente un rumor. No hay evidencia ninguna, no hay prueba. Y estos hombres están todos molestos. Por supuesto, no son los que tienen que estar aquí. Debieran ser aquellos hombres, si están molestos, los que vengan y me acusen. O digan estos mismos, dice Pablo, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Él está negando los cargos. Está diciendo, bueno, hablen. Estuve en el concilio. Dejen que hablen y digan, a ver, qué mal hice. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Pablo dice en otras palabras, esta es la única cosa por la que estoy aquí, porque creo en la resurrección de los muertos. Bien, acto seguido dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Parece ser que Félix era un hombre que siempre posponía las decisiones. Y aquí está aplazando este caso en contra de Pablo, diciendo cuando descienda el tribuno Lisias, voy a terminar de conocer vuestro asunto. Por eso él aplazó o determinó el aplazamiento del juicio mientras esperaba que descendiera Lisias.
Amigas, amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hay una frase muy interesante que ya hemos considerado en el programa anterior, que dice, estando bien informados de este camino. Parece que Félix había escuchado algo acerca del cristianismo. Tenemos una historia muy interesante de que Simón el Mago de Samaria, a quien usted debe recordar cuando Felipe, el evangelista, fue y predicó de Cristo, Simón era un mago que se hacía pasar a él mismo como un hombre que tenía poderes de Dios. Cuando llega Felipe, obra Dios milagros a través de él. Este mago y todas las personas fueron atraídas por esos milagros maravillosos que Dios hacía por medio de Felipe. Este hombre Simón el Mago, había engañado por mucho tiempo a las personas. Por eso ellos pensaban que él tenía poderes de Dios, pero él simplemente era un mago que lo que hacía era precisamente eso, magia entre ellos. Ahora, eso era nada comparado con lo que Felipe estaba haciendo en cuanto a los milagros que Dios realizaba por medio de Felipe. Por eso cuando muchas personas creyeron en la predicación de Felipe por los milagros que él hizo, este Simón, el mago, también creyó y fue bautizado y andaba por allí intentando descubrir cómo era que Felipe hacía esas cosas. ¿Recuerda usted cuando la iglesia de Jerusalén escuchó que los samaritanos habían recibido el evangelio? Ellos les enviaron a Pedro y a Juan para que también ellos pudieran recibir el Espíritu Santo. Cuando este Simón, el mago, vio que por la imposición de manos que hacía Pedro se recibía el Espíritu Santo, él fue y se acercó a Pedro y le dijo, quiero comprar ese truco. ¿Se da cuenta? Es decir, quisiera tener ese mismo poder para ir por allí, poner mis manos sobre las personas y que ellos también reciban el Espíritu Santo. Si usted recuerda, Pedro le respondió, le dijo, tu dinero perezca contigo, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Usted puede volver a leerlo, estimado oyente, si lo desea, en el capítulo 8 de este libro de los Hechos, los versos 20, 22 y 23. Sí, en lo profundo del corazón de este mago estaba enojado porque él había perdido el control, el poder sobre las personas y ahora quería tener otra vez esa clase de reconocimiento. La historia es que Simón el Mago fue a quien contrató Félix para alejar a Drusila de su esposo. Él y Simón tuvieron una discusión acerca del cristianismo. Y allí es donde él recibió por primera vez el mensaje del cristianismo, en esa conversación con Simón el Mago. Es una historia interesante. Sabemos, por la historia, que él había contratado a un mago para separar a Drusila de su primer esposo. Así que cuando él conoció más acerca del camino, Pablo le explica a él que este es el camino conocido como el camino de Jesucristo. Ahora, Félix postergó la decisión. Dijo, no voy a tomar ninguna decisión ahora. Y dice el verso 23, y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Vale decir que Pablo fue puesto en arresto domiciliario con ciertas libertades. Podían visitarlo sus amigos con toda libertad. Lucas estaba con él allí, por supuesto. Felipe, porque Felipe vivía, era su lugar de residencia, Cesarea, y era quien había hospedado a Pablo una semana, allí o unas semanas antes del juicio. Si usted recuerda, Pablo se estaba quedando en la casa de Felipe el evangelista. Lo interesante, la razón por la que Felipe estaba viviendo en Cesarea fue que él había huido de la persecución en Jerusalén, una persecución de la cual Pablo era el líder de esa persecución.
Cuando Pablo perseguía a la iglesia en Jerusalén, Felipe, como resultado de esa persecución, huyó de Jerusalén. Fue primero a Samaria y después terminó en Cesarea. Años más tarde, aquí están estos hombres, ya ahora unidos por medio de Jesucristo. Hombres que en un tiempo estaban en lados opuestos. Por un lado Pablo persiguiendo a la iglesia, por otro lado Felipe predicando a Jesucristo siendo parte de la iglesia. Pero ahora están unidos por medio de Jesucristo. Y es más, Felipe fue el anfitrión de Pablo estando en Cesarea. Así que los amigos de Pablo tenían libertad para visitarlo. Estaba allí Aristarco. Aristarco estaba junto con Pablo, así como Lucas y, por supuesto, todo el grupo de creyentes que había en Cesarea, Felipe, sus hijas, otros. Así que a pesar de estar prisionero por el gobierno romano, Félix le había otorgado a Pablo ciertas libertades. Pablo estuvo 2 años en esta espera. El Señor le había dicho a Pablo cuando estuvo en Jerusalén que él tenía que ir a Roma. Sí, tenía que dar testimonio en Roma. Ahora, mientras usted está allí esperando 2 años, usted quizás se preguntara, ¿habré hecho las cosas bien? ¿Por qué todavía estoy aquí? ¿Por qué el Señor dejó a Pablo 2 años en Cesarea? Cuando usted mira hacia atrás al ministerio de Pablo, ve que Pablo estuvo en movimiento día y noche. Él constantemente estaba trabajando en el camino. Yo pienso que el Señor le está diciendo simplemente a Pablo, Pablo, bueno, es tiempo de descansar. Vení, sentate, no te voy a dejar ir a ningún lado, vas a tener que estar aquí. Yo pienso que fue durante este tiempo que Pablo escribió el magnífico libro de Hebreos. Pienso que Pablo es el autor de ese libro y que probablemente fue el Lucas que escribió porque Lucas estaba allí con él. Eso es probable. Ahora, ¿qué tiempo ese? Mientras Pablo está cerca de la iglesia en Jerusalén, donde muchos de aquellos que habían llegado al cristianismo se estaban inclinando hacia el judaísmo. Pablo había tenido la oportunidad de visitar esa iglesia, pudo ver la influencia de las tradiciones judías en los creyentes, cómo algunos de ellos estaban siendo llevados nuevamente hacia el judaísmo, y por eso creo que es esta gran carta a los hebreos para advertirles contra el hecho de regresar e intentar encontrar un estado de justicia delante de Dios por medio de la ley, cosa que es imposible. La importancia de nuestro sumo sacerdote Jesucristo, él escribe mostrando la superioridad del cristianismo en relación al judaísmo. Sí, es un mejor camino, con mejores promesas, mejor esperanza, un mejor sumo sacerdote. Esa gran carta de Pablo a los creyentes hebreos probablemente fue escrita en estos 2 años que él estuvo allí en arresto domiciliario en Cesarea. El verso 24 dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, ya lo hemos mencionado, ella era la nieta de Herodes Agripa I, así que era hermana de Herodes Agripa II. Usted verá algo acerca de él cuando entremos en el capítulo 25, en nuestro siguiente capítulo. Es allí donde Herodes Agripa II aparece en la escena. Pero aquí viene Félix con su esposa Drusila. Ella era una mujer sumamente hermosa. Había ya sido esposa de otro hombre. Asius, que era el rey de Amasa, había sido su anterior esposo. Así que ella está viviendo en abierto adulterio con Félix. Para Félix, esta era su tercera esposa. Es decir, que estaban viviendo una vida totalmente en adulterio. Tacatus, el centurión romano, dijo de él que era desordenado, malvado, y que ejercitaba todas las prerrogativas de un rey con un espíritu de un esclavo. Nos dice que Félix llamó a Pablo, sin dudas tenía curiosidad, interés en conocer de este camino.
Y dice que llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Sí, Pablo compartió con él su credo, lo que era su fe en Jesucristo, Jesucristo como el Mesías. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Es que, estimado oyente, Dios requiere rectitud. Jesús dijo, sed santos, porque yo soy santo. Usted puede leer esto en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Viviendo una relación correcta con Dios, siendo Dios lo primero en su vida. Como decía el libro de Éxodo, en la ley de Moisés, capítulo 20, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es decir, otros dioses. Vale decir, estando en una correcta relación con su prójimo, viviendo como Dios quiere que vivamos, amándonos unos a otros, perdonándonos unos a otros, siendo amables los unos con los otros, no mintiendo, no robando, no engañando, no tomando lo que no nos pertenece, preocupándonos más por ayudar a otros que tomar de los otros. Un estilo de vida centrado en el otro más que centrado en uno mismo, centrado en Dios, centrado en el otro, como nosotros solíamos cantar hace algunos años una canción, Jesús y los demás y yo. Qué maravillosa forma de dar gozo. Sí, Jesús, los demás y usted. Pero cada uno tiene que estar en ese orden, en ese lugar. Primero Jesús y por último usted. Eso derrama gozo en la vida de cualquiera que lo vive. Así que el apóstol Pablo está hablando acerca de la rectitud, viviendo la vida correctamente, una vida honesta, pura, íntegra. Está razonando con ellos acerca de estas cosas porque esto tiene sentido. Tiene sentido vivir una vida buena, una vida íntegra, una vida honesta. Eso es lo que tiene sentido. No tiene ningún sentido vivir una vida pecaminosa, una vida hundida en el pecado, porque el pecado es destructivo, es tan destructivo. De allí que Pablo estaba razonando con él acerca de la rectitud, de la templanza y la moderación. La Biblia nos enseña que debemos tener templanza en todas las cosas, no vivir en excesos de una forma o de otra, sino una vida centrada, una vida bien balanceada, es uno de los frutos del espíritu, el autocontrol, el dominio propio. Después Pablo razonó con él acerca del juicio que vendrá. En otras palabras, tú no lograrás llegar a ninguna parte con esta maldad. Un día te atrapará, un día tendrás que enfrentarte con el pasado y has de responder por lo que hiciste. Como dicen las Escrituras, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Hay un día en el cual el juicio llegará. En el libro de Apocalipsis Juan lo describe. Habla del juicio de los pecadores. Nosotros los cristianos estaremos delante del tribunal de Cristo para recibir la recompensa por lo que hemos hecho por Cristo o a través de nuestro cuerpo mientras estuvimos en este cuerpo. Pero luego los pecadores han de estar de pie en aquel gran juicio de Dios, el juicio final, de pie allí para ser condenados, recibir su sentencia y ser echados en la gehenna, el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Felipe le había testificado a Félix acerca de estas cosas. Félix, hay un día en que el juicio ha de venir. Tú no estás viviendo una vida recta. Tú has sido muy desmedido, has sido indulgente en toda clase de cosas malvadas y esas cosas un día te atraparán, Félix. Viene el día del juicio. Dice el verso 25 de Hechos 20, capítulo 24, que Félix se espantó. Es que muchas veces, estimado oyente, la convicción que trae el Espíritu Santo sobre una persona hace que esa persona comience a temblar y a espantarse. Félix estaba precisamente temblando, pero nuevamente él aplazó todo. Ese era el patrón del hombre, la indecisión, aplazar la decisión,
Así que el ser convencido por el Espíritu, incluso tener una poderosa experiencia de estar temblando por la convicción que trae el Espíritu Santo, no es garantía de ser salvado, de ser convertido. Se requiere un acto sobre esa convicción para llegar a la conversión. Ese es el paso que Félix no dio. Él estaba convencido, sí. Temblaba, sí. Convertido, no. Es más, dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Es decir, cuando sea más conveniente yo te llamaré de nuevo, aplazando la cosa nuevamente, aplazando la decisión más importante de su propia vida. ¿Y cuántas personas cometen este mismo error que cometió Félix, aplazando la decisión de comprometer sus vidas con Jesucristo? Cuando ellos llegan a ese momento, cuando la hora de obrar el Espíritu de Dios en sus vidas llega, ellos aplazan la decisión. Con Félix, estimado oyente, el momento culminante nunca llegó. Sí, es trágico. Nunca llegó. Tan cierto como lo es para tantas personas que van aplazando la decisión por Jesucristo, diciendo, bueno, vamos a esperar un momento más o un momento más conveniente. Triste, porque es solo para descubrir que están despreciando el día de la gracia y para ver que ese momento mejor nunca llegará. El infierno, estimado oyente, está lleno de personas que decidieron esperar un poquito más. El pasaje que tenemos dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Vale decir, era un hombre corrupto. Lo que estaba buscando era un soborno por parte de Pablo. Él sabía que Pablo tenía fondos a su disposición. Él había traído una ofrenda para la nación de Israel y había dado testimonio de eso. Así que sabía Félix que Pablo tenía ciertos fondos disponibles. Ahora es interesante para mí que Pablo, incluso por causa de su propia libertad, no se inclinó a darle soborno a un oficial. No, en otras palabras, él podía decir, tengo una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres. Ahora piense, si él hubiera accedido a sobornar a Félix, él no tendría esa conciencia limpia. Pero él prefería estar en prisión antes que salir de forma ilegal sobornando al gobernador. Aún así estaba ese corrupto Félix esperando a ver si le llegaba algún sobornito. Y dice el verso 26, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Seguramente Félix pensaba, uno de estos días Pablo me va a decir, ¿sabes? Te doy 100 talentos y me dejas ir libre. Dice el verso 27, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Félix fue llevado de regreso a Roma. Habían acusaciones de mala administración, de corrupción, que fue revelada y fue sentenciado a muerte por corrupción al gobierno romano. Ahora su hermano nuevamente intercedió. Él era amigo cercano de Nero, de esa manera le pudieron salvar la vida, pero solo por la cercana relación de su hermano con Nero. No obstante, Félix fue desterrado. Fue el final de la historia de Félix. El día ideal, el día de su conversión, el día de ser cristiano nunca le llegó. Y vemos, no obstante, un último acto de maldad, porque dice, queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. No era justo lo que estaba haciendo, no estaba bien. Pero mire, eran los judíos que estaban allí haciendo estas acusaciones en su contra. Así que, cuando él regresó a Roma para enfrentar las acusaciones, dejó a Pablo en prisión. ¿Por qué? Porque él esperaba que tal vez esto pudiera hacer que
los judíos enviaran algunas cartas a favor de él. Corrupto hasta el final. Pablo quedó preso. Y fue cuando Festo tomó el poder de Roma. Allí está ante las autoridades. En nuestro siguiente capítulo nos encontraremos con la defensa que hace Pablo delante de Festo, su apelación al César, y luego ese dilema que tuvo que enfrentar Festo, viéndose forzado a enviar a Pablo al César, cómo él intentó llegar a Agripa para que lo ayudara en este dilema. Es muy interesante. Verá que es un capítulo fascinante, el capítulo 25. Estimado oyente, usted ha de disfrutarlo cuando continuemos con la historia del gran apóstol Pablo, su testimonio y su extraordinario servicio a Jesucristo. Es un gusto para mí estar con ustedes, amigas y amigos, en una nueva emisión de nuestro programa La Palabra de Dios para hoy. Como habremos notado en el capítulo 24, cuando leíamos el último versículo, esto ocurre 2 años después del aprisionamiento de Pablo en la ciudad de Cesarea, después de que Félix había estado reinando por 5 años sobre la provincia. Los 2 años desde el momento que él conoció a Pablo, Festo, es decir, Poncio Festo, vino para reemplazarlo. El gobierno de Félix había sido un gobierno abusivo, corrupto. Finalmente, él fue removido por el Senado romano. Hubiera sido asesinado si no es porque su hermano Paulo intercedió, porque él era un amigo muy cercano de César Nerón. Por eso es que él fue liberado de la ejecución, pero fue desterrado. Nosotros sabemos muy poco acerca de Festo, incluso en la historia secular. Probablemente la razón sea que él solamente reinó por 2 años antes de morir. Sí, su reinado fue muy corto. Se sabe muy poco de él. La mayoría de la historia secular de ese período se encuentra, por ejemplo, en los escritos de Flavio Josefo, que fue historiador judío, y también en lo que escribe Tácito, que fue historiador romano. Por eso decimos, no se ha escrito mucho acerca de este personaje Festo. Comenzamos entonces el capítulo 25 con esta lectura que nos dice: llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. Si él fue para encontrarse con los ancianos de los judíos, es que esto era como una cortesía política que él habría de llevar adelante, diríamos en los días de hoy un poco de diplomacia, yendo a presentar sus credenciales a aquellos judíos en Jerusalén. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, nos dice el versículo 2. Vale decir, el sumo sacerdote ya había cambiado, Ananías había muerto, así que tenemos un nuevo sumo sacerdote. Los otros sacerdotes principales informaron a Festo acerca del caso de Pablo. El odio que tenían por Pablo era tan profundo que aún después de 2 años, ellos seguían intentando matarlo. Estaban realmente determinados a hacerlo. Y allí estaban pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén. De esa forma ellos estaban preparando una celada para matarlo en el camino, como nos relata el versículo 3. Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde que Pablo había dejado Jerusalén custodiado por una gran guardia romana, porque estaban allí 40 celotes que habían hecho una promesa de no beber ni comer nada antes de matar a Pablo. Bien, lo que estamos considerando ocurre 2 años después. Con toda seguridad, aquellos celotes han roto esa promesa,
o si no se murieron, de dos una. Pero, sin duda, deben haber roto su promesa. No obstante, estaba aún ese sentimiento profundo de odio y furia contra Pablo, sin duda porque Pablo en una época fue uno de los integrantes del Sanedrín. Mire, resulta interesante que en el día de hoy los judíos son capaces de aceptarlo a usted como cristiano si usted pertenece al pueblo gentil, vale decir al pueblo que no es judío. Si usted pertenece al pueblo Si usted pertenece al pueblo gentil, ellos son capaces de aceptarlo a usted. A menudo dicen que Jesús era el Mesías gentil. Ahora, si usted va allí como un gentil cristiano, se encontrará entonces que ellos son realmente muy cordiales con usted, muy amables, amigables. Lo van a aceptar como una persona gentil. Reitero, cuando decimos gentil, hacemos referencia al que no pertenece al pueblo judío. Ahora, si usted es judío y va allí a Jerusalén como un cristiano, usted va a encontrarse con toda clase de persecuciones, porque ellos no pueden soportar que un judío se haga cristiano. Lo miran como un traidor. Así que Pablo, que había sido uno de ellos, ahora es cristiano. Y ellos siguen tan enojados que aún después de 2 años están llenos de rencor y buscan matarlo. Festo sin duda percibió ese odio, tal vez él sospechó las intenciones de los judíos. Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo habría de asistir en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si algún crimen hay en este hombre, acúsenle. Así lo vemos en los versículos 4 y 5 del capítulo 25 que estamos considerando. Vemos que Festo prometió que él habría de escuchar el caso, por eso les dijo, vengan a Cesarea. Él no habría de traer a Pablo a Jerusalén. El verso 6 dice, y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Vemos, regresó a Cesarea, convocó la corte y trajo a Pablo. Recuerde que él había estado en la provincia por menos de 3 semanas, un poco más de 2 semanas, y ahora está enfrentando ya su primer problema. Este problema era Pablo y el odio que los judíos tenían contra él. Fue por eso que él reunió el tribunal. El verso 7 dice que cuando éste llegó lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Sin duda, ellos se tomaron mucho tiempo, porque Lucas, que escribe este libro, dice que se presentaron allí con muchas y graves acusaciones, es decir, acusaciones disparatadas. Alegando Pablo en su defensa, dijo, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Así lo expresa el versículo 8. Y sigue diciendo, yo realmente no he ofendido a los judíos o al templo, no he profanado el templo, tampoco he buscado desarrollar una insurrección contra el César. Soy inocente, decía él, en otras palabras. Esto sin duda eran los cargos que ellos traían para acusar a Pablo, diciendo que él había profanado a los judíos, que había profanado el templo y que estaba intentando levantar una insurrección contra Roma. Por eso Pablo niega rotundamente esos cargos. El verso 9 dice que Festo, queriendo congraciarse con los judíos, y aquí está esa fisura de la justicia romana. Se supone que la justicia debe ser imparcial. Es que para ser justo usted
realmente no puede ser o no debe ser influenciado por ninguna de las partes. Tampoco debe mostrar favoritismo, ni debe congraciarse con nadie. Pero Festo, como era nuevo en la provincia, recién había llegado, él buscaba alcanzar el favor de los judíos. Y allí dice, respondiendo a Pablo, le dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Vemos, Festo prometió que él habría de ir para supervisar ese consejo judío mientras ellos plantearan sus cargos contra Pablo. Pero eso no era la justicia. Esto fue un intento de Festo por aplacar y congraciarse con los judíos, ganando así el favor de ellos. Fue allí que Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. Le estaba diciendo, tú eres un juez romano, tú te das cuenta que de los cargos que ellos han hecho no tienen prueba, yo los niego categóricamente. Y tú sabes muy bien que yo soy inocente. De esa manera yo no debería estar delante de su consejo en Jerusalén, sino delante del asiento de juicio del César. Como decía en el verso 11, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Vale decir, si soy culpable, entonces me puedes matar. Pero si nada hay de las cosas que esto me acusan, decía Pablo, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Vale decir, Pablo ejerció allí su prerrogativa que tenía como ciudadano romano, y eso de apelar al César fue la decisión final. Sí, un ciudadano romano, a menos que fuera un asesino culpable, siempre podía apelar, hacer su apelación al César, si él sentía que estaba delante de una decisión injusta por parte del tribunal. Es que el César se reservaba el derecho de tener la decisión final, y un ciudadano romano tenía ese privilegio. Pablo era inocente, él se lo dijo a Félix, tú sabes que estos cargos no son ciertos. Ahora, para mí me resulta interesante que Pablo dice, mira, si he hecho algo que tú sepas que merezca la pena de muerte, yo moriré, pero no permitiré que me entregues a ellos que pongan sus manos en mí. Nosotros no debemos colocarnos, estimado oyente, nunca a nosotros mismos en una posición de peligro. Existen personas que deliberadamente intentan meterse a ellos mismos en problemas. Ellos como que buscan problemas y situaciones desastrosas. No son inteligentes. Pablo dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Así le escribía a los romanos en el capítulo 12 de su carta, versículo 18. Vale decir, no intentes crear un disturbio, no intenten, estimados oyentes, convertirse en mártires. El hombre que busca ser un mártir nunca lo será. Pablo no quería ser martirizado por los judíos por medio de cargos falsos. Por eso apeló al César. Y el verso 12 dice, entonces Festo, habiendo hablado con él consejo, vale decir, sin dudas, él les explicó, miren, estamos ante un ciudadano romano, esto ya escapa de mis manos. En el momento en que Pablo apela al César, ya no estaba más en las manos de Festo. Pablo se salió de sus manos. Así que sin duda, él les explicó la ley al consejo judío que había venido de Jerusalén para traer estas acusaciones contra Pablo, diciéndole, yo no puedo hacer nada al respecto, mis manos ahora están atadas. Como ciudadano romano, él tiene derecho a apelar al César. Y así el verso 12 leemos, entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió, a César has apelado, a César irás.
Pablo anteriormente había diagramado sus planes de viaje a la región de Acaya y luego a Macedonia, después a Jerusalén, pero después dice, pero también debo ver Roma. Pablo tenía deseos de ir a Roma. Cuando él escribió su carta a la iglesia en Roma, él les expresó el deseo de verlos cara a cara para poder ser bendecidos mutuamente reuniéndose, para que él pudiera compartir con ellos algunos dones espirituales. Sí, el anhelo de Pablo era ir a Roma, que era el corazón del gobierno mundial de entonces. Él llegó a Jerusalén y allí fue puesto en prisión. Esa noche, estando en la fortaleza Antonia, hicieron un motín para el día siguiente matarlo. El Señor estaba con Pablo y le dijo, Pablo, sé valiente, como has sido testigo de mí aquí en Jerusalén, así también debes ser testigo de mí en Roma. Por eso Pablo estaba seguro que él habría de ir a Roma. Cuando Jesús le dice, me serás testigo en Roma, y fue Jesús que lo dijo, entonces usted puede estar seguro que usted ha de llegar a Roma de una forma o de otra. Estoy seguro que Pablo no pensaba llegar de la manera que lo hizo. Pero aquí está él en su camino a Roma. Es interesante. Esto ocurre 1 o 2 años y medio después que él expresara su deseo. Pasaron 2 años desde que Jesús le había dicho, me serás testigo en Roma, y resulta interesante cómo muchas veces el Señor nos revela un panorama general de su plan, pero muchas veces sucede algún intervalo de tiempo antes que Dios ponga en marcha o desarrolle su plan. Algunas veces en ese intervalo de tiempo comenzamos a ponernos impacientes, a tomar las cosas en nuestras manos y comenzamos a ver cómo podríamos ayudar a Dios para que Él logre su plan, como si Dios necesitara nuestra ayuda. Como si preguntara a Pablo, ¿no me necesita Dios para que yo pueda ir a Roma? Vamos a ver qué puedo hacer para ayudarlo a Dios. Pero, mi amigo, es el propósito de Dios. El Señor me dijo que también daría testimonio en Roma. Y punto. El Señor también tiene sus caminos para cumplir sus propósitos en nuestras vidas y nosotros debemos observar ese poco de paciencia. ¿Por qué? Porque somos muy frágiles queriendo adelantarnos a los planes de Dios. Mire, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés sabía que Dios lo había escogido para librar a los hijos de Israel de la esclavitud de Egipto. Él sabía que ese era el propósito de Dios para su vida. Él tenía 40 años de edad cuando salió y vio a un egipcio que golpeaba a un esclavo israelí, miró alrededor, no vio a nadie y fue y mató al egipcio y lo enterró allí en la arena. Al día siguiente, cuando él sale, vio a 2 hebreos que estaban peleando y fue a separarlos. Él les dijo, ustedes son hermanos, no deberían estar peleando. Ellos le dijeron, ¿quién te ha puesto por gobernador sobre nosotros? ¿Nos vas a matar como hiciste con el egipcio ayer? La Biblia nos dice que Moisés pensaba que ellos se habían dado cuenta que Dios lo había escogido a él como su libertador. Sí, Dios lo había escogido, pero Moisés se estaba adelantando. Sí, era un poco impaciente. Moisés habría de librarlos, pero 40 años más adelante. Así que Moisés se estaba adelantando. ¿Verdad? Es interesante. Sabiendo que Dios lo había escogido para ser el libertador, él en la carne no tuvo éxito ni siquiera enterrando al egipcio. Más tarde, guiado por el Espíritu Santo, 40 años más tarde, fue el Señor que enterró a todo un ejército en el Mar Rojo. ¿Qué diferencia hay cuando hacemos las cosas según la carne
y cuando hacemos algo guiados por el Espíritu. Así que Moisés se encontró a él mismo adelantándose a los planes de Dios, porque él sabía que Dios lo había escogido. Él había ordenado que habría de ser quien liberara a Israel. A través de toda la Biblia encontramos tantas veces los propósitos revelados de Dios y a los hombres luego intentando llevar a cabo los propósitos de Dios fuera del tiempo de Dios. Es que hay un verdadero arte en esperar a Dios, esperar el tiempo de Dios. No se trata solo de conocer la voluntad de Dios, sino también hay que esperar el tiempo perfecto de Dios. Y mi amigo, mi amiga, yo siempre he encontrado que el tiempo de Dios es el tiempo perfecto. Puedo hablar con autoridad en este tema porque muchas veces me adelanté al Señor, fui impaciente, intenté hacer las cosas con mis energías, mis habilidades carnales, sintiendo que, bueno, esto es lo que Dios quiere, seguramente el Señor esto es lo que desea, y créame, eché todo a perder tantas veces intentando hacerlo por mí mismo. Luego, cuando uno aprende a esperar en el Señor, uno ve que Dios obra y todo es tan diferente, es con tanta calma, es tan natural, tan perfecto cuando es Dios el que obra. Y eso contrasta con la obra de mi carne, el esperar en el Espíritu y permitir a Dios obrar. Así que Pablo está ahora destinado a ir a Roma. Y como le dijo Festo, al César has apelado, a César irás.